Hablar de algo importante como son los trabajadores autónomos que hay en nuestro país. Ayer miles de trabajadores autónomos se manifestaban en diversas ciudades de toda España, entre ellas por ejemplo Madrid, exigiendo reformas urgentes para que los trabajadores por cuenta propia pues puedan tener condiciones dignas de trabajo. Vamos a hablar unos minutos con Asier Martínez, que es portavoz de esta plataforma por la dignidad de los autónomos, convocante de esta iniciativa y también por otro lado hostelero de profesión. Asier Martínez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, ayer tuvieron una manifestación bastante exitosa debido al número de personas que se sumaron a la misma, ¿no? Y que en cierto modo quieren hablar de la situación que viven los autónomos en nuestro país. Exactamente, que la situación que tenemos es que es horrible. Las subidas de impuestos que está habiendo no son normales, la presión que hay sobre los autónomos es horrible, no puedes ni siquiera cogerse un día por enfermedad y estás pidiendo dinero cuando no puedes ir a trabajar. De hecho, uno de los lemas que se escucharon durante esta manifestación fue: si el autónomo desaparece, España se desvanece. Estamos hablando de la importancia que tiene el sector dentro de, digamos, la economía, el funcionamiento del país. Exactamente, al final nosotros somos el pulmón que está moviendo este país. Sin nosotros no habría muchos trabajadores. Sin nosotros el dinero que se recauda en base a estos impuestos no llegaría a donde tiene que llegar. Entonces deberían de darnos un poco más de aire, un poquito de margen para las cosas. Y sobre todo separar un poco lo que es nuestro trabajo de nuestra vida personal, porque es que al final muchos de nosotros trabajamos 60, 70 horas semanales para que luego muchos no puedan ni llegar a fin de mes. Y justamente porque no llegan a final de mes, porque hay muchas veces algunos prejuicios, ¿no?, sobre el mundo de los autónomos, en el sentido de que son unos privilegiados porque pueden decidir cuándo trabajan, las horas que quieren hacerlo y demás, cuando en realidad para muchos es otra realidad. Exactamente, para muchos al final el hecho de tener que ir y tener que pagar unas cuotas que no tienen nombre, porque es que al final en estos años se han subido las cuotas mínimas, se han cambiado las cuotas máximas, se han añadido pagos que no tendrían nada que ver con nosotros, que estamos pagando nosotros. Y eso de que nosotros podemos cogernos un día de vacaciones cuando queramos es mentira, porque al final nosotros sí podemos coger unas vacaciones, pero entonces tenemos que cerrar el negocio, no hacemos dinero y al no hacer ese dinero no estamos generando nada. Bueno, hablemos de las reivindicaciones que hacen, porque hemos escuchado pinceladas, ¿no?, sobre la situación que viven. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que hacen al Estado? Lo primero, rebajar un poco las cuotas de autónomos o al menos congelarlas, porque las subidas que están proponiendo no son normales, que podamos tener derecho a tener una baja como cualquier persona normal, porque un trabajador normal puede cogerse una baja, pero nosotros si nos cogemos una baja estamos fatal. Poder tener un día de vacaciones y también separar lo que es las cuentas de la empresa de nuestras cuentas personales, porque nuestra vivienda habitual no es un aval para nuestra empresa, por ejemplo. Cuando hablas de cuotas, ¿en cuánto está la cuota actualmente? Depende del tramo en el que estés metido, porque los tramos más pequeños pagan menos, los tramos más altos pagan más, pero depende en qué tramo estés, pues puedes llegar a pagar 400, 500, 700, 800, depende. Por ejemplo, 400 euros, ¿para cuántos ingresos al mes? Pues no te sé decir ahora mismo de memoria, pero si no estoy equivocado, creo que serían, a ver, me has pillado ahora en blanco. Lo siento. Bueno, más o menos hace unos años estaba la cuota en 300 euros y, digamos... Sí, ahora mismo están 450 más o menos para unos 15.000 euros, pero no estoy seguro, ¿eh? No te puedo decir ahora mismo. Bueno, de todas maneras me refería a que hace tan solo, bueno, pues unos 10 años se pagaba a lo mejor 300 euros independientemente de los ingresos que se tuviera, pero claro, es que el problema lo tienen quienes a lo mejor pues tienen unos ingresos mensuales de 1.200, 1.500, claro. Con lo cual si tienes que quitarle 300 euros de autónomo más luego el pago del IVA trimestral, se te quedaban prácticamente en nada los ingresos, el ahorro. Y ya no es eso, también tienes que tener en cuenta que muchos tenemos trabajadores, los trabajadores hay que pagarles también la seguridad social, hay que pagar local, hay que pagar luz, hay que pagar agua, los que trabajan en casa también tampoco se pueden desgravar, porque tú al final cuando tienes un local ciertas cosas te puedes desgravar, pero los que trabajan en casa no pueden.
También, por otro lado, otra de las situaciones que reclaman, según tengo entendido, es el tema de la excepción del IVA para unos determinados ingresos, ¿no? Que son obviamente los más bajos. Exactamente, porque subirles los tramos de autónomos a las personas que cotizan poco no tiene ningún sentido. Al final, una persona que está cotizando como autónomo 600 euros, que tenga que pagar una cuota de autónomo que ya le va a comer la mitad mínimo de ese dinero, no tiene ningún sentido. Uh-huh. Otra de las circunstancias, porque bueno, hemos hablado con varios trabajadores autónomos durante la última semana pasada, es el tema del paro de los autónomos, que es esa circunstancia en la que uno llega y se encuentra con que, bueno, pues se está perdiendo algún cliente, la cosa está un poco, no hay un paro, no al que sumarse, ¿no? En el caso de que ocurra eso. No, ni hay un paro al que sumarse, ni hay una baja por enfermedad, no tenemos ningún tipo de ayudas en ese estilo. Uh-huh. Entonces, claro, ahí nosotros sufrimos, porque al final, si nosotros intentamos generar dinero y a nosotros no nos dan cuando no llegamos o cuando nos ponemos enfermos y no podemos tener ayudas, o sea, acceso a esas ayudas como el resto de la ciudadanía, pues eso a nosotros nos afecta además. Uh-huh. Porque también tenemos familias, tenemos casas que pagar, tenemos facturas, tenemos todo, como todo el mundo. Y a nivel burocrático, ¿cómo está la situación para los autónomos en la relación, bueno, pues para esa cuestión de, bueno, pues el pago del IVA, los papeleos que tiene que uno que hacer, etcétera, etcétera? Horrible, es algo horrible. O sea, al final nosotros tenemos que hacer papeles, tenemos que llevar una contabilidad exacta, a nada que te hayas comido un euro ya te están haciendo una inspección y es algo que nos machacan mucho con eso, además a diario. Uh-huh. A diario, porque en cualquier momento te puede aparecer una inspección en el trabajo y como te haya faltado un céntimo en algún papel, te crucifican. Uh-huh. Bueno, ayer tuvieron esta manifestación en la que, por cierto, hubo una presencia importante del sector de la peluquería, la imagen personal, que ya hemos entrevistado hace ya unos cuantos años, porque muchos son autónomos y están en esta situación. ¿En qué otros sectores, digamos, vive esta situación mayoritaria de ser un trabajador autónomo? Hay de todo. Tenemos desde taxistas, camioneros, hosteleros, porque la hostelería también está bastante jorobada. Tenemos a gente que trabaja desde casa, por ejemplo, uno de los organizadores trabaja en tema de correduría de seguros y demás, y se pasa trabajando 72 horas semanales, uh-huh. Y al final es que no es solamente lo que dices tú de peluquería, somos todos. Uh-huh. Es que al final aquí estamos afectados todos, cualquier autónomo está afectado en esto. Uh-huh. Bueno, pues ya la última pregunta. Ayer tuvieron esta manifestación, ustedes dicen que quieren insistir a la administración de que hay que darle un oxígeno a este importante sector de la población productiva. ¿Tienen previsto hacer algún tipo de manifestación, recogida de firmas, intentar entrevistarse y buscar, bueno, pues esas reivindicaciones, trasladarlas a las autoridades? Nos gustaría seguir haciendo más manifestaciones, estamos ya intentando organizar esto como podamos, vamos a ver si esto puede seguir adelante. De momento, ayer nos quedamos bastante sorprendidos porque pensábamos que iba a venir muchas menos personas y más a nivel nacional. Fue algo impresionante. Los organizadores nos quedamos muy impresionados y la verdad es que agradecemos en el alma a todo el que pudo venir y a toda la gente que compartió esto y que esperamos que esto pueda seguir adelante, si nadie nos pone ninguna traba. Muy bien. Bueno, pues hemos hablado con Asier Martínez, portavoz de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, impulsora de esta manifestación que hubo ayer en el centro de Madrid, aparte de otras ciudades, y con la que han querido exigir reformas urgentes para que los trabajadores por cuenta propia pues puedan tener condiciones dignas de trabajo. Muchas gracias y suerte. A vosotros por darnos voz. Muchísimas gracias. Hasta luego.